Damos vuelta. Perdón, ¿a ustedes también les aparece la española que les habla? ¿Que esta reunión está haciendo la voz? Ah, A bueno. mí en inglés me aparece. No, Sí, a mí sí, me también. asusté terriblemente. Ya está. Ahí se ve. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, muy bien la propuesta. Hay gente que continúa validándolo, ¿no? Lo sintetizás la idea, ¿no? Lo simplificás, ¿no? Gente que continúa validándolo, ¿no? En vez de decir existen personas sosteniendo. Sí, a mí me cuesta, me corregiste bastante la sintaxis y sí, siempre me costó ordenar. Y mientras cuando estoy redactando por ahí me olvido de tenerlo en cuenta. Sí, a veces uno tiende a usar muchas proposiciones, con qué, ¿no? A veces fijarse en eso, ¿no? Que por ahí se puede sintetizar o escribir como más concreto, ¿no? Y ver dónde están los sujetos y los verbos, ¿no? Que no se te pierdan, ¿no? Que coincidan. Su interés y profundización del conocimiento sobre el tema comenzó en su segundo año de la secundaria, en 1996, cuando su profesor de educación cívica le pidió a su clase que investiguen sobre la última dictadura militar. Y vos ahí corregís, muy bien, que investigaran, ¿no? En el subjuntivo, ¿no? Correspondiente, la concordancia entre pidió e investigar, ¿no? Que investigaran es en el futuro de ese pidió, y es más adelante. Consideran tal cosa, ¿no? Pero sigue siendo en el pasado. Él me recalcó el contexto de ese entonces, que todavía no se hablaba del tema. Ahí se podría sacar, y lo resolvés, ¿no? Él me recalcó el contexto de ese entonces, o de aquel entonces, todavía no se hablaba del tema, ¿sí? Queda más sintético. Pero mi comentario iba más a que vos estás haciendo una puntualización referida al tiempo, ¿no? Ese entonces o aquel entonces, ¿no? Y quizá más preciso sería usar, ¿no? El conector cuando, ¿no? Cuando todavía no se hablaba del tema, ¿no? Porque el qué se refiere más bien a algo, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Cuando está referido más a tiempo, ¿no? Bien, vamos un poquito más abajo. Como militante que se moviliza hace años, me explico la mutación de las causas, de las marchas, todos los años. Los primeros se pedían juicio y castigo, y años después se comenzó a enjuiciar a los responsables de esa masacre. Los siguientes años, si bien no se dejaron los primeros pedidos de lado, con el contexto actual de ese momento empezaron a ser saldados a la par de los juicios de lesa humanidad. Y vos proponés, los pedidos comenzaron a ser saldados a la par de los juicios de lesa humanidad. Bien, porque hay un poquito de en esa oración el problema es sintáctico, ¿no? Los siguientes años, ¿no? Pasó algo. Y vos metés en el medio una aclaración. Si bien no se dejaron los primeros pedidos de lado, ya tendría que ir entre comas para que esté esa aclaración, ¿no? Los siguientes años, con el contexto actual de ese momento, ¿no? En su contexto, ¿no? Estás hablando de los
los años siguientes a lo que venías diciendo, ¿no? Y fíjate, le empezaron a hacer saldados, queda lejos de los primeros pedidos, ¿no? Entonces vos sacaste un poquito las ramas de esa oración y dejaste, los pedidos comenzaron a ser saldados a la par de los juicios de lesa humanidad, que también reordenaste sujeto, los pedidos comenzaron a ser saldados, verbo, a la par de los juicios de lesa humanidad, predicados, ¿no? Que siempre cuando ordenamos la oración a sujeto, verbo, predicado, se simplifica todo, ¿no? Porque vemos bien las aclaraciones al verbo, los complementos, ¿no? Y están todos detrás, ¿no? ¿Está bien ordenado así entonces en la corrección? Está perfecto, está perfecto. Listo. Toda modificación puede ser, en el caso de la sintaxis, puede haber muchas maneras de revisarlo y editarlo y escribirlo de nuevo, ¿no? Más o menos manteniendo la idea que vos querías, ¿no? Porque esa es la función, ¿no? Uno tiene una idea, está tratando de expresar una idea, un concepto, una imagen, y bueno, lo podés redactar de distintas maneras. El asunto es ver cuál es la que te sale mejor, ¿no? Y la que queda mejor o puede quedar mejor para el lector, ¿no? Para que entienda, ¿no? Lo que estás diciendo. Profe, Sí. una consulta con el ejemplo de Juli. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no usar el orden tradicional, ¿cómo quedaría esa oración sin tener que, o sea, cómo sería bien bien sintáctica esa oración sin el uso tradicional? O sea, de sujeto, verbo, predicado. Porque a mí también me pasó en algunas horas, en mi texto en algunas veces, entonces como pensar sin irnos como, o sea, claramente cuando pensamos en sujeto, verbo, predicado es como lo más básico, eso lo tenemos más claro, pero ¿cómo sería bien sin tener que recurrir a eso? ¿Cómo sería? Mira, acá por ejemplo, en la oración que quedó, ¿no? Que Julieta dejó, los pedidos comenzaron a ser saldados a la par de los juicios de lesa humanidad. Si vos, por ejemplo, querés destacar el tema de los juicios, que ese es el motivo, ¿no? Por el cual se saldaron estos pedidos, ¿no? De juicio y castigo, vos podías comenzar con, a la par de los juicios de lesa humanidad, coma, los pedidos comenzaron a ser saldados, ¿no? Entonces, vos estás trayendo el complemento del verbo, ¿no? A la par de los juicios de lesa humanidad, ¿no? En paralelo, ¿sí? Estás expresando eso. Lo destacás porque lo pones al comienzo. Todo lo que uno pone al comienzo es como más importante, porque es lo que comienza, ¿no? Es lo que le queda primero al lector o al oyente, ¿no? En el oído, ¿no? A la par de los juicios de lesa humanidad, ahí pones una coma marcando este reordenamiento sintáctico y continúas con los pedidos comenzaron a ser saldados o comenzaron a ser saldados los pedidos. Y entonces dejás pedidos al final, ¿no? Que suena a veces como medio antiguo, ¿no? Esta frase es un procedimiento, ¿no? Que vos dejás el sujeto al final, ¿no? Es un poquito como habla varios personajes, pero no sé si vieron La Guerra de las Galaxias. Perdón, una consulta. Sí. Y si, por ejemplo, la oración queda así, está mal, o sea, supongamos que como que no sabré, como que sobre la que ya estaba, se la cambia un poco, por ejemplo, los siguientes años, coma, si bien no se dejaron los primeros pedidos de lado, coma, bueno, con el contexto actual de ese momento, a la par de los juicios de lesa humanidad, empezaron a ser saldados los otros pedidos, o algo así. O sea, ya sé que es como muy... Pero... Está mal, no es que está mal. No se entiende tanto. Queda un poquito confuso, ¿no? Ese es el asunto, que por ahí Sí, como que lo tenés que releer para lo tenés entenderlo. que releer, ¿no? El tema es
darle el estilo o la forma al lector para que lea fluidamente, para que no tenga, salvo que vos quieras, sea algo, un concepto que sea más complicado, que entonces lo tenés que releer sí o sí, ¿no? Pero no en una frase que sea enrevesada, ¿no? Podrías modificarla distinto, podrías dejarle más cosas. Los siguientes años, si bien no se dejaron los primeros pedidos de lado, los siguientes Yo sacaría el tema del contexto actual. Perdón, profe. empezaron a ser saldados. Es como cuando leemos los textos para estudiar y yo me quedo en una oración y estoy tipo, hay 200 cosas para entender esa oración. Sí. El tema ahí es que los pedidos quedan en la aclaración y empezaron a ser saldados fuera de la aclaración. Ahí hay que hacer una modificación para que quede bien relacionado el sujeto, los primeros pedidos, junto con se entienda que son los que empezaron a ser saldados, ¿no? Y no los siguientes años comenzaron a ser saldados, porque también se podría confundir, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que simplificarlo o reordenarlo, ¿no? En estos últimos años, las marchas tomaron una masividad exponencial, en consecuencia a los acontecimientos que se iban desencadenando en el presente. Y vos revisaste y pusiste, en estos últimos años, las marchas tomaron una masividad exponencial debido a los acontecimientos, es más preciso, que ahí el tiempo verbal que le va mejor es el que se fueron desencadenando, ¿no? O que se desencadenaron con el tiempo, está bien, las dos cosas, ¿no? Se desencadenaron con el tiempo, ¿no? Porque es más preciso, ¿no? Es una acción que termina, se desencadenaron, ¿sí? Arrancaron, ¿no? Se iban desencadenando, te está señalando como una cosa más que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que empezaron y siguieron desencadenando. Como el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como el 2x1 a ex represores, ¿no? Ahí el ex represores habría que ponerle en general se usa después del ex. El guión. ¿No? No es que esté mal, ¿no? Pero en general se usa más así. Bueno, muy bien, seguimos. Como él no vivió en primera persona la etapa de la dictadura cívico-militar, le pregunté si tuvo algún caso cercano que le haya dado dimensión sobre los hechos ocurridos. Recordó a su vecino de toda la vida, que al ser dicharachero, divertido, macanudo y amigo de la familia, lo último que se imaginó era que él había pasado por esa situación de tortura, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema ahí? ¿No? Que yo veo, ¿no? Que a mí se me presenta, ¿no? Es de sintaxis, hay una declaración, el ser dicharachero, etcétera, etcétera, arranca ahí una proposición, ¿no? Y esa recordó a su vecino de toda la vida, va a decir algo del vecino, ¿no? Lo último que se imaginó era que él había pasado, ¿no? Por esa situación de tortura, ¿no? Dicharachero creo que es dicharachero. No sé si ustedes lo han oído como ¿Cómo? dicharachero, pero yo siempre lo escuché como dicharachero, con D, de dedo. Yo, porque también en el audio, porque la entrevista fue grabada, escuché bicharachero con B Ajá. larga. Entonces puede ser, ni lo puede pensé, ser la el verdad. uso. Esas palabras hay que fijarse bien, ¿no? Porque es una palabra de uso, digamos, más bien, como es una palabra más de coloquial, ¿no? Oral, ¿no? De otra época, no se usa mucho ahora, ¿no? El dicharachero.
Pero bueno, hay que buscarla un poquito, ¿no? Por ahí está de Sí, las dos yo maneras. la verdad nunca la había escuchado, Claro, pero la metí porque digo, uy, por ahí yo no la conozco. claro, claro. Bueno, ahí Ay, siempre cuando tenés la duda o no la escuchaste, no la tenés muy clara, chequeala con Google, con algún diccionario, porque bueno, por ahí uno entendió una cosa y en la pronunciación se fue, ¿no? sí, algo también que me doy cuenta es que por ahí, literal lo que puse, lo puse tal cual me lo venía contando, y Claro. por ahí adaptarlo a una descripción más, o sea, más linda, no sé, más amena de lo que estoy Sí, contando. Lo quise poner tal cual lo que me dijo, pero no, exacto, lo exacto. tengo que cambiar, adaptar. Era lo que hablábamos creo que la vez pasada, ¿no? Con las entrevistas, que uno siempre adapta el lenguaje y las formas del entrevistado, la entrevistada, porque bueno, vienen de la oralidad, entonces uno tiene que escribirlas de otra manera para que sean más fluidas, más creíbles, más verosímiles y que el lector no se enriede en todo ese discurso oral, ¿no? Que tiene mucho de repeticiones. Uno empieza por un lado una oración y después sigue por otro que no se entiende bien, pero bueno, vos lo vas modificando a medida que la oralidad lo que tiene es que va sumando cosas. La escritura te permite volver sobre el texto y revisarlo y acomodarlo, ¿no? Eh, Uno cuando está oralmente, uno va corrigiendo a medida que va hablando, ¿no? Sí, ahí Bueno, puso Esteban en el chat que es dicharachero con D. bien, Gracias. bien ahí el googleador, ¿no? Fíjense, al ser dicharachero, divertido, macanudo y amigo de la familia, podríamos poner, no se imaginó que no se imaginó que había pasado por esa situación o por esa tortura. Esa situación de tortura por ahí se podría simplificar, porque el que pasó por la tortura es el vecino, ¿no? Entonces, él había pasado, a mí se me confunde con el recordó, ¿no? Que el recordó es el entrevistado, ¿no? Pablo, ¿sí? Al ser dicharachero, amigo de la familia, no se imaginó que había pasado o que él había pasado por esa tortura. O no se imaginó que había sido torturado. Está No se bien. imaginó que pudo haber sido torturado, que podía haber sido torturado. Listo. Hay algo de toda esa aclaración con dos que, ¿no? Y largo, ¿no? Que al ser, que se imaginó que él había pasado, ahí hay que sacar un poquito tantas aclaraciones, tantos que, ¿no? Porque recuerden que el lector, cada vez que vos le ponés que, él ya está abriendo como otro paréntesis, ¿no? Como esta es una aclaración a la aclaración de la aclaración, ¿no? Entonces, no abusar del uso de los que, ¿no? De las proposiciones dentro de la oración. Nunca pudo hablar del tema con él, ¿no? Con el vecino, pero pudo reconocer el trauma grande que debió padecer para no poder hablar de ello. Ahí me parece que el conector, que sería una preposición, más preciso, el trauma grande que debió padecer al no poder hablar de ello o por no poder hablar de ello, ¿no? El para es como una consecuencia, no una causa, ¿no? Después tenemos un tema de puntuación, ¿no? Como la historia se mueve, estos episodios del pasado tienen vigencia en la actualidad. La gran tarea de los organismos de derechos humanos y de los que militan causas vinculadas a la igualdad y justicia es a través de estrategias, sin imponer, poner en claro quiénes fueron los cómplices y reconocerlos en lo que todavía ocupan nuestra realidad para que no vuelva a repetir.
Bien. La gran tarea de estos organismos, de los que militan, es a través de estrategias. Ahí yo buscaría otro verbo que le diera más precisión a esto de que las estrategias son la gran tarea, ¿no? La gran tarea de los organismos, la gran tarea, en vez de poner el es, poner otro verbo, la gran tarea resulta o se ve plasmada en estrategias, o la gran tarea Sí, no, todo lo que se me está ocurriendo llevan un es y no es para suprimir el podría es. ser, no, podría ser es Es llevada plantear a cabo estrategias, el a través también como a queda través medio de, raro ahí. es La gran llevada a cabo a tarea través de estrategias. Podría sí, ser consistiría. consistiría en En la plantear planificación, ¿cómo? en la planificación consistiría en la planificación de En la estrategias. planificación de estrategias, perfecto. Sin imponer, poner en claro quiénes fueron los cómplices y reconocerlos. Y reconocerlos. Ahí en lo que todavía ocupa nuestra realidad también se podría simplificar. Y reconocerlos en nuestra realidad, reconocerlos en su contexto, para que no vuelva a repetir, ¿no? A veces uno tiene que modificar algo de la puntuación y también modifica alguna palabra, ¿no? O usa un sinónimo, o simplifica algo, ¿no? O sintetiza algo con una palabra, ¿no? Resalta un hecho que le llamó la atención en la última marcha el 24 de marzo. Última, ¿qué le falta? Tilde, la U. Porque es, ¿recuerdan? Es esdrújula. Esdrújula. Esa es drújula, última, siempre lleva tilde. Bien. Han llevado junto a su esposa al mayor de sus hijos a marchas y de acuerdo a la edad le van transmitiendo lo que ellos consideran que él puede entender y saber. Le hacen saber lo que pasó a través de ellos como padres y de su escuela, que lo toman con seriedad y con más herramientas para que chicos como él puedan entender. Bueno, también muchas cosas Matete. un poquito matete, ¿no? Le hacen saber lo que pasó a través de ellos como padres y en su escuela. O le hacen saber, sí, su historia como padres, lo que los atravesó como padres, y en su escuela también. Yo pondría una coma o un punto. Los que lo toman con seriedad está referido a la escuela, o también a escuela y padres. Le hacen saber lo que pasó a través de ellos como padres y en su escuela, que lo toman con seriedad y con más herramientas para que los chicos como él puedan entender. Ahí falta una coma, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, de su escuela, coma, y Lo es que lo punto toma con la seguido. seriedad es la escuela, que la escuela se Claro. toma con seriedad, esa es la idea. Sí. Sí, que la escuela lo toma con seriedad y con más herramientas que los padres Claro, para abordar el tema con los chicos, para que exacto, entiendan. exacto, exacto. Entonces, ahí está fíjate, el toman es en plural. Entonces eso confunde un poquito. Le hacen saber lo que pasó a través de Por ellos los padres. padres, y en su escuela lo toman con seriedad, o en su escuela le dan más seriedad, o en su escuela se toma con más seriedad y más herramientas para que los chicos como él puedan entender, ¿no?
Ahí se toman en plural, confundía un poco. Sí, se da a entender que son los padres. Exacto. A manera de un dibujo animado, bueno, le dio mucho valor, uso y valor al canal Encuentro, que no subestima a los niños. A manera de un dibujo animado va explicando lo que pasó y ponen valores a la cuestión, ¿no? Lo mismo, concordancia, ¿no? Fíjense siempre, ahí vos ponés, va explicando el canal Encuentro, va explicando lo que pasó y ponen valores a la cuestión. Si sigue siendo el sujeto el canal Encuentro, ¿no? La referencia, expone valores a la cuestión, ¿no? Porque si no, vos te preguntas, ¿quiénes ponen valores a la cuestión? ¿Los dibujos animados? No. ¿Los padres? No, el canal Encuentro. Uno siempre la referencia va buscando la anterior, ¿sí? El sujeto anterior. Y acá, bueno. El mayo. ¿Cómo? El mayo tiene un colorcito, no me acuerdo qué El es. mayo tiene un colorcito porque ahí está el comentario mío a todo el texto. Ah, ¿No? listo. Ahí fíjense, ahí después tienen que abrirlo. Aquí está mi comentario al texto, bueno, de revisar las marcas, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Está Malena Montenegro? Sí, profe, estoy acá. Bien. Podemos ir a tu texto entonces. Ayuda de escritorio. Algunas cositas de conectores. La reflexión que me surge con respecto a los cambios en los soportes y tecnologías de la comunicación es que antes solían comunicarse más que nada a través de cartas e incluso usaban a las personas como mensajeros, o si no también recuerdo ver alguna que otra película en donde siempre había algún que otro rey y mandaba a sus séquitos a leerle al pueblo lo que él quería que hiciera. Este súbdito solía leer en pergaminos o si no lo hacía oralmente, es decir, sin ningún tipo de papel en mano, ¿no? Si vamos acá, aparece el comentario, ¿no? Cuando está en rosado, así es que aparece en comentario, ¿no? Al costado, ojo con la puntuación, oración un poco larga. Ahí la propuesta es ver si se puede dividir en dos oraciones esa, ¿no? En algún momento un punto y seguido, yo pondría, incluso más de un punto y seguido, ¿no? Porque queda como larguísima, quedan muchísimas cosas, ¿no? En esa oración. Al lector también hay que darle una pausa para que entre de un sujeto a otro y vaya relacionando los verbos, ¿no? Y las acciones, ¿no? Después, ¿qué le pasa a Sino? ¿Por qué marqué Sino? En realidad es Yo eso, profe, al final lo saqué. ¿qué sacaste? Los dos, sino, es decir, puse, o también recuerdo ver alguna que otra película, y en la otra parte puse, o lo hacía oralmente. Está bien, así se resuelve, sacándolo. Muchas veces uno saca y se resuelve. Y si lo quisieras mantener, ¿cuál es el problemita que tiene ese signo? Esto va para todos, ¿eh? Me falta la coma. Eso podría ser, pero hay algo en la palabra. Va Si no, separado. sí. No sé. Va separado. ¿Por qué? ¿Por qué va separado? Así, ¿qué quiere decir? Punto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Vos tenés sino, todo junto, o tenés sí, no, separado. ¿Significan lo mismo? Creo que sino todo junto es como en lugar que, sino que yo hacía tal cosa en vez de hacer tal otra, sino que hacía esto. Como Exacto, algo así, me parece. exacto. Lo reemplazás por en vez de, ¿sí? Es un conector, esto, sino lo otro. Esto en vez de lo otro, ¿sí? Y vos acá lo que querés poner es, si
no ocurría esto, también recuerdo ver otra película, o si no lo hacía oralmente, ¿no? Es una situación alternativa, ¿no? Una situación si tal cosa, ¿no? O si no tal cosa, ¿no? Algo condicional, ¿no? Y pasa muchas veces con palabras que se escriben de la misma manera, pero significan distinto, como cuando llevan un tilde, ¿no? Eso no habíamos visto la vez pasada, pero el sí con tilde no es lo mismo que sin tilde, el que con tilde no es lo mismo que sin tilde, ¿cuál más? Solo, ¿Eh? solo, la palabra solo. Solo, de soledad, o de solo, de solamente. El te, ¿no? Te con tilde significa una cosa, la infusión, o el te voy a decir tal cosa, ¿no? Nombres, ¿no? Bueno, uno tiene que estar atento, ¿no? A ese significado distinto, ¿no? En el video se denota que para el monje es algo nuevo un libro. Se interpreta como que el único medio por el que se comunicaban era por pergaminos. Y por eso pienso que recurre a buscar ayuda. El monje siente como que es una tecnología nueva, algo desconocido, algo que nunca conoció, y lo mira con una curiosidad, pero a la vez con un poco de terror, por así decirlo. Es gracioso el hecho de que incluso ni siquiera haya leído el manual, ya que este también viene en forma de libro, lo cual hace que el monje se encuentre con incertidumbre, ¿no? Sigue siendo una oración larga, también se podría poner algún punto seguido. El cómo, ¿por qué es que lo propongo que lo saques? Supongo que yo lo interpreté porque se repite también 2 veces y bueno, al final también lo saqué y más o menos como a mi entender quedaba como mejor la oración. Yo le encontraba un poco más de sentido. Claro, se repite, pero fíjense, viene más de la oralidad, ese cómo. Es una frase que Queda oral. medio informal, capaz. ¿Cómo? ¿No? Y capaz queda como medio informal. Queda más informal, ¿no? Como que Yo lo digo mucho, pero al escribirlo es como distinto. Exacto, uno lo usa mucho oralmente, ¿no? Tipo qué, cómo qué, ¿no? Son frases que giros lingüísticos que están más asociados a lo coloquial, a la oralidad, ¿no? Al discurso oral, ¿no? En el video se denota que para el monje es algo nuevo un libro. Ahí la precisión, ahí es el vocabulario, ¿no? Denotarse. Yo buscaría otra palabra que sea más sencilla, porque denotar es como escribir literalmente, ¿no? Yo creo que ahí quiere decir más notar, se nota que para el monje es algo nuevo, o se muestra que para el monje es algo nuevo un libro, ¿no? A Yo veces puse se visualiza, profe, ¿se toma bien también, igual? perfecto, perfecto. Bueno, y después un temita de puntuación, ¿no? Al final, sin embargo, a veces me pasa que si no entiendo algo acerca de cómo utilizar cierto programa, soy de consultarle a mi hermano, ya que él maneja un toque más el tema de la tecnología de lo que yo lo hago. Digamos que él es un 950 y un 6 o 7, ¿no? ¿Qué se podría poner ahí? ¿Qué estaría faltando? Soy de consultarle a mi hermano, ya que él maneja un toque más. Puntuación. Le saqué el toque, le Una saqué un toque porque me parecía también ahí informal, así que eso lo saqué. Bien, eso también podría ser, ¿no? Pero de puntuación yo pondría una coma. Soy de consultarle a mi hermano, coma, ya que él maneja más el tema de la tecnología. Estás aclarando. Ya que él maneja más el tema de la tecnología que lo que yo lo hago.
ahí en vez del qué, del de, habría un qué, ¿no? Maneja más el tema de la tecnología que quién, que yo, ¿no? Profe, ¿cuál Sí. sería la diferencia si pongo a mi hermano, ya que, coma, él maneja un toque más, bueno, sin el toque, el tema más que yo? Si hubiese un punto y no seguiría lo demás. Porque vio que a veces Poner un la punto coma va seguido, antes del yaque o si no después. no terminé de entender, perdón. Perdón. Que yo veo en muchas oraciones, porque es una duda que siempre se me presenta con el tema del yaque, que por ejemplo en esta sí podría ser soy de consultarle a mi hermano, ya que, coma, él maneja un toque más la tecnología, punto. En vez de soy de consultarle a mi hermano, coma, ya que, o sea, se hace el ya que, coma, él maneja un toque más la tecnología o dónde termina. No, ¿sabes por qué? Porque si vos le pones después del ya que la coma, le separás la aclaración, ¿no? La coma siempre separa, ¿no? Te pone aparte la parte que vos vas a poner entre la coma, te la separa del resto de la oración. Puede ser Claro, una claro. aclaración, puede ser una enumeración, ¿sí? Un complemento. Soy yo, ¿no? De consultarle a mi hermano, ¿qué cosa? La tecnología, ¿no? No, soy de consultarle a mi hermano, ¿qué cosa? Los programas, ¿no? Y ya que él maneja más la tecnología, esa es la aclaración, ¿no? Entonces, todo ese término, toda esa frase, ya que él maneja más el tema de la tecnología que lo que yo lo hago, ¿no? Más fácil sería que yo, maneja más la tecnología que yo. Claro. Todo eso es la aclaración, ¿no? Si vos le pones una coma en el medio, lo estás cortando la aclaración, ¿no? Claro, no podría poner ya que en el medio de comillas como si fuese una aclaración del tema que va por venir. Porque No, porque la tal vez en algún aclaración momento, es desde el ya que, ¿no? El ya que es el conector, ¿sí? De causa, ¿no? Causal, ya que, por qué, debido a qué, ¿no? Debido a esto, yo lo consulto a mi hermano. ¿Debido a qué? A que él sabe más de tecnología que yo, ¿no? Entonces las aclaraciones siempre van entre comas, ¿no? Esa es una cuestión que está en el cuadernillo, ¿sí? Fíjense, yo les propongo que lean el comienzo de puntuación, sobre todo el comienzo de puntuación referido al uso de la coma, ¿sí? Así lo charlamos la que viene, ¿sí? Ahora se los voy a revisar, y si no se los mando directo por el WhatsApp, ¿sí? El cuadernillo, ¿sí? Tiene ejercicios que vamos a ir haciendo también, ¿no? Bueno, ¿está clara? Sí, por ahí está. Bueno, podemos ver rapidito el texto de Clara, que está muy bien armado, ¿no? En general los textos están bien, las reflexiones fueron interesantes, ¿no? Acá yo vi 2, 3 cositas, más que nada, repeticiones, ¿no? Cuestiones de vocabulario, de léxico, ¿no? Conocía las computadoras, las usábamos en la escuela en la clase de computación, pero nunca salíamos de los clásicos programas de juegos. Chicos y chicas que son de mi generación entenderán a lo que me refiero. Nuestra generación, podría decirse que fue la última que no nació con el celular en la mano, ¿no? Computación y computadora,